El Parque del Retiro, ubicado en el corazón de Madrid, es uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad y un pulmón vital para sus habitantes y visitantes. Con una extensión de 125 hectáreas, este oasis urbano ofrece una variedad de paisajes, monumentos históricos y actividades recreativas que lo convierten en un lugar único y apreciado por todos. Construido inicialmente como parte del Palacio del Buen Retiro en el siglo XVII, el parque ha evolucionado a lo largo de los siglos para convertirse en el espacio público que conocemos hoy en día. Su diseño combina elementos barrocos y paisajistas, con jardines cuidadosamente diseñados, estanques, glorietas y paseos arbolados que invitan a la contemplación y el disfrute. Entre sus atracciones más destacadas se encuentra el Estanque Grande, donde se pueden alquilar barcas para remar y disfrutar de las vistas del monumento a Alfonso XII. Este majestuoso monumento, ubicado en el extremo este del estanque, es uno de los iconos del parque y ofrece una impresionante vista desde lo alto de su escalinata. Los madrileños también utilizan el Retiro como un lugar de recreo y ejercicio. Los corredores, ciclistas y patinadores llenan sus senderos, mientras que los grupos de amigos y familias se reúnen para hacer picnics, practicar deportes o simplemente relajarse bajo la sombra de un árbol. El Jardín de Vivaces, el Jardín de los Planteles y el Bosque del Recuerdo son solo algunas de las áreas temáticas que hacen del Retiro un destino fascinante para los amantes de la botánica y la jardinería. Cada rincón del parque ofrece una experiencia única y la oportunidad de conectar con la naturaleza en medio de la bulliciosa ciudad. Uno de los aspectos más encantadores del Retiro es su atmósfera cambiante a lo largo del día y las estaciones. Desde las mañanas tranquilas y serenas hasta las tardes llenas de actividad y los atardeceres dorados, cada visita al parque es una nueva aventura. En resumen, el Parque del Retiro es mucho más que un simple espacio verde en el centro de Madrid. Es un lugar lleno de historia, belleza y vida, donde la naturaleza y la cultura se fusionan para ofrecer una experiencia inolvidable a todos los que lo visitan. El Parque del Retiro tiene una historia rica y fascinante que se remonta al siglo XVII. Su origen se encuentra ligado al periodo de esplendor de la monarquía española bajo el reinado de Felipe IV. En 1630, el rey ordenó la construcción de un palacio real llamado el Buen Retiro, rodeado de jardines y zonas de recreo que se convirtieron en lo que hoy conocemos como el Parque del Retiro. El diseño inicial estuvo a cargo del arquitecto italiano Cosimo Lotti, quien creó un complejo palaciego con jardines al estilo italiano y francés. Durante más de un siglo, el Retiro fue utilizado como lugar de esparcimiento y celebración de la corte española, siendo escenario de suntuosas fiestas, festivales, representaciones teatrales y justas. Durante el siglo XVIII, el parque experimentó varias transformaciones, bajo el reinado de diferentes monarcas. Se añadieron nuevos jardines, fuentes y estatuas, y se amplió el palacio. Sin embargo, con la llegada de la Guerra de la Independencia en 1808, el Retiro sufrió graves daños y saqueos por parte de las tropas francesas, lo que provocó la pérdida de muchos de sus tesoros artísticos. Tras la restauración de la monarquía en el siglo XIX,
el parque fue rehabilitado y se abrió al público en 1868, convirtiéndose en un espacio accesible para todos los ciudadanos de Madrid. Durante esta época se llevaron a cabo importantes intervenciones paisajísticas, como la creación del Estanque Grande y la plantación de numerosos árboles y arbustos. En el siglo XX, el Parque del Retiro continuó siendo un lugar popular para la recreación y la cultura en Madrid. Durante la Segunda República se realizaron mejoras adicionales, como la construcción del Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez, que se utilizaron como espacios expositivos. Hoy en día, el Parque del Retiro sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro y esparcimiento de la ciudad. Sus amplios jardines, monumentos históricos y actividades culturales lo convierten en un lugar imprescindible para madrileños y visitantes por igual, manteniendo viva la historia y el legado de este icónico espacio verde. La elección de la mejor época para visitar el Parque del Retiro en Madrid depende en gran medida de las preferencias personales y de las actividades que se deseen realizar en el parque. Sin embargo, cada estación del año tiene sus propios encantos y ventajas que hacen que sea especial. En primavera, el Retiro se viste de colores vivos y exuberantes, gracias a la floración de sus numerosos árboles y plantas. Los paseos por sus jardines se convierten en una experiencia visualmente deslumbrante, con la fragancia de las flores en el aire y el clima templado que invita a disfrutar del aire libre. Es un momento ideal para hacer picnic bajo la sombra de un árbol, o para dar un paseo en barca por el Estanque Grande. Durante el verano, el Parque del Retiro ofrece un refugio fresco y tranquilo del calor sofocante de la ciudad. Sus frondosos árboles proporcionan sombra y frescura, convirtiéndolo en un oasis verde donde escapar del calor. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre como hacer yoga en el césped, montar en bicicleta o simplemente relajarse en un banco y observar a la gente pasar. El otoño trae consigo una paleta de colores cálidos y dorados que transforma el paisaje del Retiro en un espectáculo visual impresionante. Las hojas de los árboles cambian de color y crean un ambiente mágico y acogedor, perfecto para dar largos paseos entre la naturaleza. Es también la época de la Feria del Libro en el parque, donde se pueden encontrar puestos de libros de todas las temáticas y disfrutar de actividades culturales relacionadas con la literatura. El invierno en el Retiro tiene su propio encanto, especialmente durante las fechas navideñas.
El parque se engalana con luces y decoraciones festivas, creando una atmósfera mágica y acogedora. Los madrileños y visitantes pueden disfrutar de la pista de hielo instalada en el parque, así como de conciertos de música navideña y otras actividades para toda la familia. En resumen, cualquier época del año es buena para visitar el Parque del Retiro en Madrid, ya que cada estación ofrece una experiencia única y especial. Desde la explosión de vida en primavera hasta el encanto invernal de las fiestas navideñas, siempre hay algo interesante que ver y hacer en este icónico espacio verde de la ciudad. El Parque del Retiro ofrece una amplia gama de actividades y lugares para visitar, lo que lo convierte en un destino imprescindible para madrileños y turistas por igual. Una de las atracciones más icónicas del parque es el Estanque Grande, donde se pueden alquilar barcas para remar y disfrutar de las vistas del monumento a Alfonso XIII. Este majestuoso monumento, ubicado en el extremo este del estanque, ofrece una impresionante vista desde lo alto de su escalinata y es un lugar perfecto para tomar fotografías. El Palacio de Cristal es otro punto destacado del Retiro, una estructura de hierro y cristal construida en 1887 para albergar una exposición de plantas tropicales. Hoy en día, el palacio sirve como espacio para exposiciones de arte contemporáneo y es una visita obligada para los amantes del arte y la arquitectura. Además, el Retiro cuenta con una gran variedad de jardines temáticos, como el Jardín de Vivaces, el Jardín de los Planteles y el Bosque del Recuerdo, que ofrecen una experiencia única para los amantes de la botánica y la jardinería. El parque también es un lugar popular para actividades al aire libre, como hacer picnic en el césped, montar en bicicleta o correr por sus senderos. Los niños pueden disfrutar de los numerosos parques infantiles distribuidos por todo el Retiro. Para aquellos interesados en la cultura y la historia, el parque alberga varios monumentos y esculturas, como el monumento a Benito Pérez Galdós, el monumento a Jacinto Benavente y el Ángel Caído,
una escultura de Lucifer que se encuentra en el Paseo de los Artistas. Además, el Retiro es un lugar popular para eventos y actividades culturales, como conciertos al aire libre, obras de teatro, ferias del libro y exposiciones de arte. Durante todo el año, se celebran eventos que atraen a personas de todas las edades e intereses. Los visitantes también pueden relajarse y disfrutar del ambiente tranquilo y sereno del parque, alejándose del bullicio de la ciudad. Los numerosos bancos y áreas de descanso ofrecen un lugar perfecto para sentarse y disfrutar de la naturaleza. En resumen, el Parque del Retiro ofrece una amplia gama de actividades y lugares para visitar, lo que lo convierte en un destino imprescindible para cualquiera que visite Madrid. Desde sus majestuosos monumentos y jardines hasta sus actividades al aire libre y eventos culturales, hay algo para todos en este icónico espacio verde de la ciudad. El Palacio de Cristal es otra joya arquitectónica del Retiro, construido en 1887 como pabellón para una exposición de plantas tropicales. Hoy en día, este edificio de hierro y cristal alberga exposiciones de arte contemporáneo y es uno de los lugares más fotografiados del parque. Además de su belleza natural y arquitectónica, el Retiro es un espacio cultural vibrante que acoge eventos y actividades durante todo el año. Desde conciertos al aire libre y obras de teatro, hasta ferias del libro y exposiciones de arte, siempre hay algo interesante que ver y hacer en este lugar.